Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Diario de Libes. Con una mirada agria, Elisabetta Fomina frunció el ceño al anciano que estaba parado en el lado opuesto al otro lado de la mesa de trabajo. A pesar de ser un poco flaco, estiró su espalda recta y también había arreglado cuidadosamente su barba blanca pura. Una determinación inquebrantable y fuerte se desbordaba en sus ojos. Lazare. Estás en contra sin importar qué. Por todos los medios, por favor reconsidérelo. El viejo funcionario civil llamado Lazare se inclinó tan profundamente que uno se preguntó si su frente estaba pegada a la mesa de trabajo. Elisabetta hizo un puchero. Fue alrededor de esta mañana cuando regresó al Palacio Imperial de Libes con los soldados. Cuando agradeció a los soldados por su servicio, les prometió una recompensa y luego los hizo dispersarse, Elisabetta terminó con un baño y tomó una comida. Después de eso, llamó a varios subordinados a su oficina y habló sobre la concesión de honores con respecto a esta batalla, pero su opinión y la de Lazare se opusieron a la recompensa a URSS. Los logros de URSS ciertamente no son pequeños. Sin embargo, hay algunos problemas. Respecto a esta guerra, URSS tuvo dos logros en su haber. El hecho de que había visto a través de donde Hilda estaba avanzando. Y el hecho de que hizo que el Hilda huyendo se cayera de su caballo. Incluso con solo uno de los dos es un gran logro. Elogiándolo sin reservas fueron Noam y los capitanes que lideraban cada escuadrón. Sabían bien la importancia de comprender la posición del enemigo. Especialmente en esta ocasión, si hubieran llegado incluso un día más tarde, Pardo habría sido atacado. Pensando en ello, aunque provenga del trabajo de un mozo de cuadra, debe ser bien elogiado. Se trataba del hecho de haber hecho caer a Hilda de su caballo, pero fue precisamente porque URSS era el dueño de una tremenda habilidad de arco que pudo lograr esto. Además, no mató a Hilda. Haz lo mejor que puedas para capturarlo vivo, fue la petición del Palacio Real. Ya que él respondió perfectamente, debería ser recompensado con una gran recompensa. Sin embargo, este viejo funcionario civil obstinadamente no estaba de acuerdo. URSS es una persona a la que Vanadisama dejó ir al frente como una excepción, y solo era un mozo de cuadra hace unos días antes de ir al frente. En primer lugar, 2 meses no han pasado desde que llegó al Palacio Imperial. Mientras cortaba sus palabras por un momento y contenía la respiración, Lazare agarró con fuerza el puño y reanudó su énfasis. Ciertamente los logros que construyó URSS son espléndidos. Sin embargo, si lo evalúa, se considerará que Vanadisama está favoreciendo a URSS, ¿verdad? No creo que sea bueno tanto para Vanadisama como para URSS. Además, también existe la relación con el duque Vigauche. El duque es una persona ampliamente conocida por su destreza militar en la parte norte de Sted. Sin embargo, si dice que un sirviente que ascendió de ser un mozo de cuadra lo hizo caer de su caballo, su fama como guerrero se arruinará. Su excelencia el duque elogió la capacidad de URSS. Elisabetta se opuso, pero lejos de vacilar, Lazare no se sacudió ni un poco. Era como un escarpado acantilado que continuaba subiendo incluso si se bañaba en una tormenta de nieve. Su Alteza el duque seguramente lo ha dicho. Sin embargo, ¿qué pensarán las personas que siguen al duque? Lo que es importante es eso. Además de decir que Vanadisama hizo que el duque se cayera de su caballo después de una lucha 1 contra 1, esto lo logró un hombre cuya identidad ni siquiera es segura. Los subordinados de Hilda no elogiaron a URSS, probablemente lo considerarían como alguien que hizo que su maestro se desorientara. Lazare lo afirmó. Probablemente es por casualidad que URSS pudo hacer que el duque Vigauche se cayera de su caballo. Pensé que sería mejor ponerlo de esa manera. Fue una batalla hecha cuando empezaba a amanecer, en ese caso, la destreza militar del duque no se manchará demasiado, ¿verdad? Las relaciones entre Elisabetta e Hilda no eran malas. Podría decirse que eran bastante amigables. Por esta razón, Hilda también pasó por este palacio imperial antes de visitar la capital y Elisabetta también lo recibió con gusto. Todavía no se sabía cómo el rey Víctor juzgaría a Hilda tampoco. No es como si no hubiera ninguna lógica en absoluto en las palabras de Lazare. Mientras Lazare cortaba sus palabras, los otros funcionarios civiles asintieron varias veces para aprobar su opinión. Aquí no solo había funcionarios civiles,
sino también varios caballeros, pero guardaban silencio y también parecían ser de la misma opinión. Luego, entre los caballeros, una persona alzó la voz. Lo que dice Lazaredono es correcto, pero fue Noam quien hizo una objeción en un tono moderado. Es un hecho que Urs construyó logros. Los soldados que participaron en esta batalla lo entienden. Si no es recompensado con esto, la dignidad de Vanadisama se verá manchada. Si eres tú, deberías entender al menos eso. No dije que no deberíamos recompensarlo. Entonces, ¿cuánto será apropiado? Cerca de 100 monedas de plata. Probablemente ya lo había pensado, Lazare respondió de inmediato, lo que causó que Noam se sorprendiera. Lazaredono. ¿No obtuviste el número equivocado? En cuanto a mí, creo que incluso 1000 monedas de plata son pocas. Entonces, muchas personas que trabajan en el Palacio Imperial albergarán descontento. Para ellos, Urs sigue siendo un hombre de identidad desconocida que trabajaba como un mozo de cuadra. Cuando Urs haya servido durante mucho tiempo, será aceptado por varias personas de tal forma que su identidad ya no será considerada, en ese entonces debería recompensarlo una vez más. Dices que su identidad es desconocida, pero no es culpa de Urs, ¿verdad? Mucha gente sabe el hecho de que él ha trabajado diligentemente como mozo de cuadra. Incluso en esta batalla, no hizo nada que pudiera causar problemas. Noam discutió con vehemencia, pero Lazare no mostró signos de cambiar de postura. El caballero canoso cambió su forma de hacer. Con una sonrisa sarcástica, miró a las personas a excepción de Elisabetta. Uno no evalúa a alguien que realizó servicios distinguidos al usar su identidad y posición como una razón. Me pregunto qué pensarán los aristócratas y la vanadis de los alrededores si lo supieran. Aparentemente, hay un grupo de personas celosas y cobardes formadas en Libes. No se reirían de nosotros. Tomen perras, en toda la cara, como era de esperar, varias personas cambiaron su tez a esta expresión y miraron a Noam. El caballero canoso no rompió su actitud optimista y los miró. Noam. Justo ahora, dijiste demasiado. La voz tranquila de Elisabetta barrió el ambiente serio. Noam se giró hacia la vanadis y agachó profundamente la cabeza. Después de confirmarlo, movió sus ojos hacia los funcionarios civiles y otros caballeros. Decidamos que la recompensa para Urs será de 100 monedas de plata. Elisabetta dijo con una cara solemne, pero su discurso no terminó con eso. Y luego, uniré a Urs bajo Noam como aprendiz de caballero. Un aprendiz de caballero dice. El viejo funcionario civil puso cara de amargo. Preguntó Elisabetta con una sonrisa peligrosa. Lazare. Te he concedido esto, ¿sabes? Dados los logros, incluso dar 2000 monedas de plata a alguien del rango de caballero no sería suficiente. Si hubieran dejado escapar a Hilda en ese momento, los soldados de Vigauche no se habrían rendido fácilmente. Además, para capturar a Hilda, tanto Elisabetta como Ellen podrían no haber regresado a sus territorios. Como desees, Vanadisama. Aunque hizo una mueca de disgusto, parecía estar dentro del rango de compromiso para Lazare. Él respetuosamente hizo una reverencia. Y luego, ella cambió la charla a qué hacer con las recompensas de los demás. En ese momento, Urs estaba profundamente dormido en una habitación que le habían dado. Lo bueno de convertirse en ayudante era que a uno le dieran una habitación y una cama, 3 mantas y un cambio de ropa solo para él. Por cierto, también le dieron una espada, pero estaba apoyada contra la pared y la dejó como tal. El arco que también recibió de Elisabetta estaba al lado de la espada, pero se podía entender por el brillo de la superficie y el estado de la tela enrollada alrededor de la empuñadura que se mantenía correctamente. Poder dormir sin pensar en el trabajo es lo mejor. Después de todo, cuando era un mozo de cuadra, era un movimiento continuo desde antes del amanecer hasta el atardecer. Además, cuanto más te acostumbras, más trabajo aumentas. Uno no podría desear las siestas de la tarde. Urs, quien estaba envuelto en una manta y miraba el techo que se ensució un poco, de pronto recordó sobre Ellen y Rurik, sobre las 2 personas que lo llamaron Tigrebur Mudborn. Memoria, Mientras Urs negaba con la cabeza, cerró los ojos. Se quedó dormido en silencio. Y fue alrededor de la tarde de este día cuando el joven fue despertado por Noam, fue convocado en la oficina y se le dio el rango de aprendiz de caballero y 100 monedas de plata. Pasaron 7 días desde que Urs fue llamado por Elisabetta y recibió el rango de aprendiz de caballero. Ah, has venido, Urs. Apoyando los 2 codos en la mesa de trabajo donde los documentos estaban guardados en un costado y colocando su barbilla bien formada en sus manos superpuestas, Elisabetta miró al joven con una sonrisa feliz. Urs,
quien fue guiado y traído por Noam, se inclinó cortésmente. Era la etiqueta que le enseñó el caballero canoso que estaba a su lado. Estos días, ¿qué hiciste y cómo los gastaste? Se me enseñó varias cosas por el señor Noam. No. Le enseñé los personajes y costumbres de nuestro país. Urs no tiene memoria después de todo. Urs respondió y Noam complementó con una actitud educada. No era una mentira. Era cierto que le enseñaron los personajes y las costumbres de Sted. Sin embargo, a diferencia de Urs, la cantidad de trabajo que Noam tenía no era poca. Era otra historia si era ordenado por Elisabetta, pero no solo podía preocuparse por Urs. Por lo tanto, se decidió que Urs aprendiera varias cosas por Noam por solo una cocú al día. Sin embargo, no parece que se le pueda enseñar con una asistencia constante desde el atardecer hasta el amanecer. Fue Noam quien apresuradamente respondió a Elisabetta, quien inclinó la cabeza hacia un lado. Parece que aparte de eso, él hace entrenamiento con el arco y toma una siesta. ¿Una siesta? Todos los días. Los ojos que contenían la duda se dirigieron hacia él. Urs se puso nervioso. Hacía entrenamiento con arco y también tomaba una siesta, pero no era eso. Urs recorría la ciudad cerca del castillo todos los días. Tenía la intención de investigar sobre Tigrebur Mudborn a su manera, pero también estaba interesado en la ciudad. Con una moneda de plata, uno podría comprar una bolsa llena de avena tan salvaje como la longitud de un par de brazos. O una botella de miel de primera clase. También se podía obtener un buen alcohol y comida en los bares. Urs envolvía su cuerpo en un grueso abrigo y caminaba alrededor de la ciudad cerca del castillo. Entraba en un bar adecuado, escuchaba los poemas de los juglares tocando balalaika en la carretera, en un momento se perdió en un callejón y se involucró en una pelea. Desafortunadamente, no pudo obtener ninguna información sobre Tigrebur Mudborn. Parecía que el héroe de Bruñe no era tan famoso en una esquina de Sted. Los juglares que viajaban dijeron que al menos habían oído su nombre. Pero aunque Urs estaba desanimado por eso, recordó el rostro de Elisabetta y se sintió aliviado al mismo tiempo. Como también dijo Noam, no tenía intención de quedarse en Libes. Pero entendió que a Elisabetta le gustaba. Si tuviera que recuperar su memoria ahora y dejar Libes, la pondría triste. Él no estaba dispuesto a hacer eso. Siesta, bueno, está bien. Dicho esto, Elisabetta no intentó seguir cuestionando. Urs inclinó la cabeza ante su maestra con una cara mezclada con confusión y arrepentimiento. Como él pensó que honestamente respondería si ella le hubiera preguntado algo más, las palabras no salieron. Quitándose la barbilla de la mano y mirando a Tigre, Elisabetta cambió el tema. Lo siento por no poder recompensarte tanto en la batalla el otro día. ¿No estabas tan bien? ¿Insatisfecho? Realmente no. Debes estar insatisfecho. Enfurecida por su mal humor, Elisabetta frunció el ceño ligeramente al joven. Urs pensó que se refería a cuando le había acariciado la cabeza, pero se detuvo mientras imaginaba vívidamente la figura de Elisabetta que se enojó con su cara de un rojo brillante. Elisabetta, quien no parecía darse cuenta de lo que estaba pensando Urs, se levantó de la silla de la oficina. Te daré una misión. Mientras sacaba el pecho, la vanadis de cabello rojo dijo con una actitud exagerada. Por lo general, daba una orden con una actitud altanera hacia sus subordinados, pero aparentemente sentía que no era necesario hacerlo hacia Urs. Como mediador. Quiero que resuelvas una disputa entre dos aldeas. Como mediador. Ante el inesperado pedido, Urs le devolvió la pregunta sin ocultar su confusión. En cuanto a Noam, quien estaba al lado del joven, una sensación de fatiga ya se había desviado en su rostro. Nunca he hecho algo como ser un mediador, y nunca lo he visto tampoco. Él pensó así, pero cuando vio su sonrisa feliz, no pudo decir que no podía hacerlo. Caminando cerca de 3 días a lo largo de la carretera desde el Palacio Imperial hacia el este, estaban las aldeas Abul y Tarnava. Había un río que fluía entre estas dos, y siempre se habían peleado por el uso del río. Se peleaban por el uso de la pequeña cantidad de agua en la estación seca de invierno, y durante la inundación del río que ocurría alrededor del final del verano, se culpaban mutuamente porque la forma de usar ese río era mala. Esta petición había sido enviada todos los años por los jefes de ambas aldeas, y cada vez un funcionario civil del Palacio Imperial iba a encargarse. Si uno tenía que decir por qué una persona del Palacio Imperial salía solo por una disputa entre aldeas, era porque estas dos aldeas estaban en un territorio bajo el control directo de la Vanadis. Al igual que otros duques en Sted, también en Libes, las personas nombradas por la Vanadis se convierten en jefes o señores feudales y gobiernan ciudades y pueblos de todos los lugares. Pero en caso de que surja una pelea en la línea divisoria de cada señor feudal, la Vanadis puede evitar la pelea haciendo que toda el área esté bajo su territorio de control directo. Al entrar, evitaría un conflicto directo entre los señores feudales. A Urs, a quien se le dio una explicación hasta allí, ladeó la cabeza con perplejidad y le preguntó: ¿por qué se pelean estas aldeas? Elisabetta eligió algunos documentos entre los que estaban apilados al lado de la mesa de trabajo y se los entregó a No.
El caballero canoso, que rápidamente miró por encima de ellos, explicó en nombre de su maestra. Se dice que la aldea Sabur extendió un gran campo de trigo desde el verano hasta el otoño. Si un campo se propaga, la cantidad de agua del río a usar también aumentará. Eso provocó la ira de la aldea Tarnava. Además, no podía decirse que la actitud de la aldea Sabul era buena. Se dijo que, ante la queja de la aldea Tarnava, el jefe de la aldea Sabul declaró esto. Todo está bien ya que tienen una montaña, no es así. Había una gran montaña que se extendía en la parte posterior de la aldea Tarnava. Los aldeanos recolectaban plantas silvestres y nueces comestibles y cazaban bestias en las estaciones cálidas. Cuando la gente de la aldea se dirigía a la montaña, la gente de la aldea Tarnava los acompañaba y recolectaban del 10% al 20% de lo que obtenían. Esto no era algo raro, ya que para los aldeanos, la montaña era una fuente valiosa de ingresos. A pesar de ser la aldea vecina, era intolerable ser dañada por extraños. Sin embargo, no era necesariamente algo bueno estar cerca de la montaña. Si uno fuera a cultivar al pie de una montaña, venados y jabalíes vendrían a comérselos. En un invierno severo, los lobos y osos que no hibernaban también podrían bajar la montaña. Por lo tanto, la gente de Tarnava se enfureció ante las palabras de la aldea Sabul. Ante la declaración de los aldeanos, que intentaron evitar todos los conflictos, decidieron primero pedir la aprobación de Vanadisama, pero las dos aldeas se encontraban en una situación en la que no sería extraño que se enfrentaran en cualquier momento. La población de cada aldea es de unas 100 personas. Es un territorio bajo el control directo de Vanadisama. Si fallas, la influencia de Vanadisama se dañará. Noam dijo con una expresión seria. Tengo que hacerlo sin importar qué. Urs lo confirmó primero. Le enseñaron varias cosas, pero naturalmente, no tenía experiencia. Como mediador. Era demasiado irrazonable dejar que lo hiciera de repente. Elisabetta, quien se sentó en la silla de su oficina, asintió generosamente. Sí. Esta es una orden. Si fallas, me encargaré personalmente de ello. Haz tu mejor esfuerzo para que no suceda. Al parecer, no podía hacer nada más que obedecer. Urs respondió que lo entendía. Ve en 4 días a más tardar. Si hay algo que no entiendes, pregúntale a Noam. Además, cuando prepares lo que necesitas, debes consultar a Noam. En cuanto a Urs, quería pedirle a Noam que le enseñara incluso ahora, pero parecía que tenía otra tarea después de esto. Se inclinó a regañadientes ante Elisabetta y salió de la oficina. Fue la tarde de ese día que Urs pudo reunirse con Noam. En el pequeño campo de entrenamiento en las afueras del Palacio Imperial, estaban hablando mientras entrenaban con el arco. A través del campo de entrenamiento, había blancos redondos que se encontraban a distancias de 100, 150 y 200 alcins. Urs se mostró agradecido por el hecho de que cuando otras personas ingresaran al campo de entrenamiento durante el entrenamiento con el arco, existía la regla de que debían llamar a los que lo estaban usando antes sin falta. Esta era una medida para prevenir accidentes en los que las personas con poca habilidad para el arco dispararan flechas a los que llegaran al campo de entrenamiento, pero en este caso, las conversaciones privadas no eran difíciles tampoco. Mientras disparaba una flecha apuntando a la marca a la distancia de 100 alcins, Noam explicó. Los altos funcionarios civiles le recomendaron este asunto como acoso. Vanadisama lo aceptó porque quería dejarte hacer una acción meritoria. Incluso si fracasas, puedes pensar que la situación podría resolverse cuando Vanadisama se mueva. Como era de esperar, Noam había examinado las circunstancias en ese momento. De pie junto a él, Urs suspiró mientras disparaba una flecha apuntando a la marca a la distancia de 200 alcins. Pero será malo si fracaso, No hay duda de que Vanadisama estará decepcionada. Los funcionarios civiles probablemente aprovecharán esta oportunidad para arrastrarte también. En cuanto a mí, quiero que tengas éxito si es posible. Le devolvió una sonrisa irónica a Noam, quien dejó que su cuerda resonara mientras hablaba en una forma de broma. Urs preguntó después de pensarlo un poco. Si lo han recomendado por acoso, es tan difícil. Dije que enviaban una petición todos los años, ¿verdad? El año pasado y el año anterior, el funcionario civil que fue enviado cada vez que lo abordó de manera incorrecta, empeoró el problema. Vanadisama inmediatamente intercedió, medió por sí misma y logró evitar nuevos problemas. A partir de eso, surgió la tendencia de desmentir a los funcionarios civiles. Ya veo, Urs estaba convencido. No solo harían fracasar a Urs, sino que también era una buena oportunidad para mostrar la dignidad de Elisabetta a la gente del territorio. ¿Qué dices? Puedes hacerlo. Una leve irritación se mezcló en la voz de Noam. Este caballero no parecía ser tan bueno en tiro con arco. De las 6 flechas que disparó, 5 quedaron atrapadas en la marca a la que apuntaba, mientras que las casi 20 flechas que Urs había disparado estaban bien en la marca. Pegar tantas flechas probablemente necesitaría técnica. Bajando su arco, Urs dijo mientras miraba la marca. Entonces, puedo pedirte que me digas cómo resolverlo. Lo siento. Noam sonrió irónicamente. Normalmente,
Podrías haber usado esa mano. No es vergonzoso seguir ejemplos exitosos de guía en tales cosas. Pero cuando se restringe a este momento, si sale a la luz por casualidad, se volverá problemático de varias maneras. Aquellos que abrigaban antipatía hacia Urs iban a evaluar bajo al joven usando eso como una razón. Urs cambió su pregunta. La maestra piensa que voy a tener éxito en resolver este asunto. Ella probablemente lo espera. A la respuesta de Noam, Urs se encogió de hombros. Si él decía que ella pensaba eso, probablemente tenía razón. Incluso el hecho de que si Urs iba a fracasar, ella lo solucionaría directamente, no había duda de que lo había dicho en serio. Al menos, no era irresponsable. Bueno, estos varios días, jugué y visité varios lugares. Además, probablemente debería intentar hacer cualquier cosa para recuperar su memoria. Sacando la flecha que estaba a punto de apuntar en el arco, Urs miró a Noam. ¿Eron Sabur y Tarnava? Quiero saber un poco más sobre estas dos aldeas. Cualquier cosa que puedas recordar sobre ellas estará bien, así que puedes mostrármelos. A la repentina petición de Urs, Noam dirigió una mirada que mezclaba interés con asombro. Casualmente dices eso, pero ¿por cuánto tiempo tienes la intención de verlos? Tomará bastante tiempo, ¿sabes? Si los quiero mañana a esta hora, ¿cuántos documentos podrías preparar? Diría unos 3 o 4. Aunque estaré trabajando todo el día. Mientras acariciaba las arrugas de su cara, Noam respondió con una cara irónica. Ya debía imaginarse a sí mismo peleando con una gran cantidad de documentos. Urs se giró hacia Noam y agachó la cabeza. Por favor. Incluso el cómo responderé a la maestra dependerá de ello, así que. Entendido. Respondiendo así, Noam le dio el arco que sostenía a Urs. Él sonrió al joven que estaba desconcertado. Por favor, guarda esto. Puedes hacer al menos esto, ¿verdad? Cuando Urs asintió, Noam le dio la espalda y abandonó el campo de entrenamiento a un ritmo rápido. Cuando su figura se fue, Urs se dio cuenta de cierta cosa. Dirigió sus ojos hacia la dirección donde estaba el objetivo. Al ordenarle en este campo de entrenamiento, quiso decir que Urs tenía que recoger las flechas que perforaron las marcas y las flechas que cayeron al suelo. El cielo de invierno se estaba oscureciendo rápidamente. Parecía que se convertiría en una tarea cuesta arriba. Tal como dijo, Noam preparó los documentos necesarios para la tarde del día siguiente. Su rostro era algo demacrado, pero Urs decidió actuar como si no hubiera visto nada y recibió los documentos. El joven se encerró en su habitación, encendió el candelabro que había tomado prestado y examinó los documentos. Comprobó la población de cada aldea, el número de jóvenes y los daños que habían ocurrido hasta ahora, y puso sus pensamientos en orden. Cuando descubrió la información que quería saber sobre todo, Urs desvió involuntariamente su atención al arco que había apoyado contra la pared. La perspectiva de una solución estaba a la vista. Al día siguiente, Urs visitó a Noam y pidió las cosas necesarias. 20 viejos soldados. Suficiente equipo y equipo para el clima frío para ellos. La comida también. Como finalmente recordó, el joven agregó. Oh, y 5 flechas hechas de hoces de hierro, no, puedes preparar 10 de ellas. Y la mañana del día siguiente. Urs salió del palacio imperial con 20 viejos soldados. Elisabetta quería despedirse del joven, pero se contuvo. Si ella, que era una Vanadis, iba a despedirse de un retenedor específico, también tendría que hacer lo mismo cuando otras personas abandonaran el palacio imperial por un asunto oficial. Las circunstancias serían diferentes si Urs no fuera un retenedor. Haz tu mejor esfuerzo, Urs. Mientras procesaba los asuntos estatales en su oficina, la pelirroja Vanadis le envió palabras de aliento desde el fondo de su corazón. Por cierto, ¿cuántos días le dio a ese joven para terminar la mediación y regresar al palacio imperial? Fue en la tarde del día en que Urs abandonó el palacio imperial, que Lazare, quien visitó la oficina, se lo preguntó a Elisabetta. Ese joven al que se refería era por supuesto, Urs. Es inusual que te interese algo así, Lazare. Entre los funcionarios civiles y los caballeros, hay algunos que están expectantes. El viejo funcionario civil respondió con una cara amarga tan dura como deplorable. Además, la cantidad de problemas que tendrá o el tipo de fallas que causará, eso se llama intereses sin valor. ¿Qué demonios crees que son los asuntos políticos? Con una vena apareciendo en su frente, Lazare miró a la Vanadis que era su maestra con una cara decepcionada. También tengo la responsabilidad de no detenerlos dándome cuenta de su locura, pero también está usted, Vanadis-sama. ¿Por qué se lo dejó a ese joven? Por supuesto, es porque creo que Urs podrá hacerlo. Incluso si él maneja hábilmente un arco, no lo ayudará esta vez. En primer lugar, algo así como la mediación para tranquilizar con entusiasmo a ambas partes opuestas, escuchar bien las reclamaciones y examinarlas detenidamente, comenzar a apelar a la razón y persuadirles. Mostrar ganancias y pérdidas y exigir un compromiso y consentimiento. Si hay quienes no escuchen la historia, o quienes vengan en grupo y amenacen, también están quienes envíen un soborno. Además, cuando se trata de una petición de esas dos aldeas,
para ese joven que no tiene experiencia como mediador, sería más que una carga, ¿verdad? Al viejo funcionario civil que insistió largamente, Elisabetta dirigió una mirada sorprendida. A ella le sonaba que Lazar estaba simpatizando con Urs. Pero Urs dijo que había una posibilidad de éxito. Dijo que volvería en 10 días. Cuando Elisabetta respondió en tono alcista, Lazar entrecerró los ojos con suspicacia. Había una distancia de 3 días a pie desde este palacio imperial hasta las 2 aldeas. Entonces, llevaría 6 días yendo y viniendo. En otras palabras, Urs tenía la intención de terminar las negociaciones en 4 días. Él toma la mediación muy a la ligera. Al menos, quiero que haga de este fracaso una fuente de aliento. Lazare negó con la cabeza y suspiró. Parecía pensar que 4 días serían suficientes, pero no era así. Si era algo que podría discutirse durante varios días y llegar a un acuerdo, entonces no había manera de que la petición hubiera llegado hasta Elisabetta. Creo en Urs. Si realmente lo resuelve en 10 días y regresa, le daré una recompensa que quiero esta vez con seguridad. Si eso sucede, también tendremos que reconocer su habilidad. Después de que Lazare se fue, Elisabetta, quien como era de esperar se sintió ansiosa, llamó a Noam. Escuché que el tema sobre la mediación de Urs es ahora el tema candente en el Palacio Imperial. Sí. Apuesto que lo resolverá y regresará en 10 días. El caballero canoso respondió claramente, dejando a la Vanadis, que era su maestra, estupefacta. Estás haciendo una apuesta. Aunque es en la medida de 1 o 2 tazas de vodka entre varias personas. Para declarar la situación actual, yo fui el único que pensó que lo resolvería. ¿Crees que Urs puede hacerlo? Cuando Elisabetta preguntó con una expresión ansiosa, no me inclinó la cabeza hacia un lado como si pensara. No puedo afirmarlo, pero no creo que Urs subestime la mediación como todos piensan. Creo que él tiene una idea firme y está actuando en base a ella. Este no es un medio para hacer que Elisabetta se sienta aliviada, sino lo que Noam sintió. Después de haber hablado con Urs. También fue así en la guerra contra Hilda, pero ese joven tenía demasiada compostura. Al igual que un general de un ejército que superó muchas escenas de lucha. Noam pensó. Se dijo que Tigrebur Mudborn era un noble que tenía un territorio. En ese caso, ¿no habría experimentado la mediación como esta vez muchas veces como un señor feudal? ¿Y si Urs era Tigrebur Mudborn y si esa experiencia quedaba en el rincón de la memoria? Ya lo hemos enviado, así que esperemos el resultado. Urs no decepcionará a Vanadisama. Noam ocultó el pensamiento en su mente y solo dijo eso. Y 10 días después. Urs regresó al Palacio Imperial con los 20 soldados viejos tal como estaba previsto. Una esquina del Palacio Imperial se llenó de asombro. Excepto Noam, no había nadie entre los funcionarios civiles y los caballeros que pensaban que Urs volvería según lo previsto. Incluso ese Noam, cuando escuchó el informe de que la mediación se resolvió de manera segura, se sorprendió en la medida en que había dejado caer los documentos que tenía en sus manos. Gracias por tu trabajo, Urs. ¿Podrías decirme cómo lo resolviste? En la oficina, Elisabetta recibió a Tigre con una sonrisa en toda su cara. Tanto Lazare como Noam estaban de pie junto a ella. El viejo funcionario civil miró a Urs con una expresión que mostraba que era difícil para él creerlo, y la cara de Noam estaba llena de admiración. Cuando Urs se inclinó, explicó cómo pasó con la mediación. Donde el joven fue con los soldados, primero no fue a ninguna de las 2 aldeas, sino al río que fluía entre ellas. Al permanecer allí, estuvo de guardia para que la gente de las 2 aldeas no corriera de forma desenfrenada. Además, hizo que 2 grupos de 3 soldados se dirigieran a las 2 aldeas y convocaran a los jefes de ellas. Si hubiera visitado alguna de las aldeas antes, la otra probablemente habría albergado insatisfacción y podría ser sospechosa de si intercambiaron algún acuerdo secreto. Por lo tanto, demostró que se ocupaba parcialmente de las 2 aldeas. Mientras reunía a los jefes de las 2 aldeas, Urs comenzó la mediación. Al encontrarse cara a cara con el compañero contrario, no trataron de ocultarse el disgusto mutuo, pero a pesar de su edad, 20 soldados daban una sensación abrumadora. A regañadientes siguieron las instrucciones de Urs. Urs una vez más escuchó las afirmaciones de ambos lados y los corrigió como si hubiera un error. No tienen nada más que decir. Al preguntar muchas veces para confirmar, el joven declaró cuando las reclamaciones de los demás estaban descartadas. La aldea Sabul debe entregar el 10% de la cosecha de su campo expandido a la aldea Tarnava. Y cuando una persona de la aldea Sabul ingrese a la montaña, la aldea Tarnava debería mantener menos del 10% en la proporción de la presa que recibió. Sobre el uso del río, no tenemos que decidir aquí cuántos peces y cuántas tazas de agua por cubo por día. La gente de ambas aldeas negó con la cabeza y declaró que seguirían la decisión de Urs. Pero entonces, una persona de la aldea Tarnava le dijo a Urs: Señor oficial, hay una petición que me gustaría que escuchara. La petición del aldeano fue que quería que él se deshiciera del oso que estaba en la montaña.
Se decía que este oso era dueño de un enorme cuerpo, y que cuando de vez en cuando bajaba hasta el pie de la montaña, se comía las cosechas del campo y se iba. Se ha conformado solo con cultivos por ahora, pero no sabemos cuándo comenzará a comer cerdos y pollos. La gente de la aldea se estremece de miedo de ser atacada también. Has reunido a tantos valientes soldados. Y llevas un arco espléndido sobre tu hombro. Lo podrías hacer. El tono del aldeano era provocativo. El pensamiento, como si tuviéramos que ser subestimados por tal joven, se desbordó de ambos ojos. La gente de la aldea Zabul también estaba feliz mirando esto. También tenían un pensamiento similar hacia Urs. Urs, sin mostrar signos de estremecimiento, asintió claramente. ¿Puedes decirme los detalles? Y Urs, quien escuchó el tamaño concreto del oso y el lugar donde se lo veía a menudo, entró en la montaña ese día y mató al oso en 3 días. Por sí mismo. Lo que Urs quiso saber hasta el punto de que Noam había preparado los documentos, fue la cantidad de daño que había a la aldea Tarnava, que estaba cerca de las montañas, por parte de las bestias. Como se esperaba, la aldea Tarnava había recibido daños de un jabalí y oso varias veces al año. Por lo tanto, al mediar, Urs llevó su arco al hombro para que pudieran verlo. Eran personas que hacían caso a los funcionarios civiles. Si mostraba un arco como este, no podían evitar verificar si era un engaño o no. Además, estaba acompañado por un grupo de viejos soldados. La lectura del joven de que seguramente solicitarían algo como prueba de fuerza demostró ser correcta. Hizo que la gente de la aldea Tarnava ayudara a sacar al oso de la montaña e hizo que la gente de la aldea Zabul ayudara con el trabajo para enfrentarlo. Cuando el trabajo de eso terminó, la insatisfacción desapareció de sus caras. La gente de la aldea Tarnava conocía el terror de un jabalí y de un oso como algo cotidiano. La aldea Zabul de ninguna manera pensó que era un problema ajeno, ya que a veces usaban la montaña. Por lo tanto, el cazador que mató a un oso por sí solo se convirtió en blanco de respeto y admiración. En este punto, lo de joven y la posición ya no eran un problema. Dada la situación, incluso los viejos soldados parecían estar desgastados. Al día siguiente, cuando hizo que las personas de la aldea juraran una vez más para seguir lo que se les dijo, Urs dejó las 2 aldeas con los soldados. Eso es todo. Cuando Urs lo dijo y completó su informe, Lazare dejó escapar un gemido de admiración. Al escuchar el informe, este asunto del gobierno parecía ser algo muy adecuado para Urs. Este joven lo aclaró de la manera más fácil para él. Si no fuera bueno en el arco y si con una espada, probablemente habría pensado en un método para resolverlo al usar la espada. Elisabetta asintió grandemente con una sonrisa de satisfacción y le dijo en voz alta: Ahora daré una recompensa de 1000 monedas de plata a Urs. Y decidí hacer que la habitación al lado de la mía sea tuya. El Zoc corrió por la oficina. No solo Lazare, sino también Noam la miró con los ojos abiertos. Dar la habitación al lado de la suya era una recompensa que mostraba la mayor confianza. A menos que se considerara que uno sobresalía no solo en habilidad, sino también en carácter, no se le daría una habitación inmediatamente cercana a la del señor Vanadisama. Como es de esperar, eso es. Lazare apeló con una cara pálida. Sin embargo, Elisabetta negó con la cabeza y lo rechazó. Debería haberlo dicho. Que si regresaba en 10 días, le daría una recompensa de mi elección. También lo has consentido, ¿verdad? No es cobarde plantear una objeción ahora. Ciertamente, hice un juicio equivocado acerca de la capacidad de este joven. Y tampoco olvidé las palabras de Vanadisama y mis palabras. Sin embargo, esa recompensa es demasiado grande. Por favor, reconsidérelo. Un sudor de angustia empañó la frente del viejo funcionario civil que inclinó la cabeza. Desesperadamente. La Vanadis con ojos de diferentes colores se dirigió al caballero canoso, que estaba quieto junto a Lazare. ¿Qué piensas de esto? No. Noam rozó las arrugas de su rostro con un rostro preocupado. Incluso él estaba pensando que esta recompensa era demasiado. Sin embargo, también entendía los sentimientos de Elisabetta. Estaba desesperada por aferrarse a Urs. Además, al menos ella pasó por el procedimiento de imponerle una misión y recompensarlo por sus logros. Por encima de todo, fue claramente el error de los funcionarios civiles esta vez. Lazare subestimó que no había forma de que la mediación tuviera éxito, y ni siquiera propuso decidir sobre una recompensa de antemano en caso de que tuviera éxito. Pero tampoco era bueno dejarlo tal como estaba. Mantuvo un tono lo más calmado posible y dijo: El sentimiento de Vanadisama donde evalúa el logro de un retenedor y trata de recompensarlo es noble. Sin embargo, también pienso que hay de reconsiderar la recompensa. La expresión de Elisabetta se volvió turbia. Noam continuó. Entonces, voy a sugerir esto. ¿Qué tal si le damos algunas tareas a Urs? Le damos la habitación, que está junto a la de usted por solo 3 meses y vemos cómo va. 3 meses. Elisabetta se perdió en sus pensamientos. Mientras miraba a su maestra así, Noam pensó que esto probablemente estaba muy lejos.
Después de hablar con Lazare, decidió asignar varios trabajos a Urs durante 3 meses, y sin duda, la sala se encontraba en un estado casi vacío. Elisabetta podría estar enojada, pero si la posición de Urs se estabilizara al administrar muchas tareas, la insatisfacción disminuiría tarde o temprano. El mismo Noam pensó que quería que Urs estuviera en este palacio imperial. Era principalmente por Elisabetta, pero a él tampoco le disgustaba este joven. Una vez resuelto el problema, Elisabetta dirigió su mirada hacia Urs. Entonces Urs. Te daré la habitación al lado de la mía durante 3 meses a partir de hoy. Tu deber será, veamos, qué tal algo como el asesor de la Vanadis. Noam y Lazare se miraron. El asesor en el Palacio Imperial era un puesto honorífico, no era un trabajo regular y era similar a no tener poder. Pero a cambio, cada vez se le daba autoridad a quien actuaba como asesor, según fuera necesario. En este caso, venía por parte de la Vanadis. En cuanto a Urs, después de terminar su informe, estaba de pie en silencio. Como era una situación en la que recibía la recompensa, luchaba para no interferir innecesariamente, pero no podía negar que su mirada que miraba a las 3 personas estaba medio sorprendida. Pensó que quería que al menos lo hubieran decidido de antemano. Sin embargo, ante esas palabras de Elisabetta, como era de esperar, miró a Noam con ojos que contenían confusión. En silencio le preguntó si podía aceptarlo. En lugar de responder a Urs, Noam se inclinó ante Elisabetta con un gesto exagerado. Lazare también lo siguió. También pensamos que todo estará bien así. Tengo la sensación de que me engañaron. Elisabetta murmuró mientras miraba a los 2 hombres con una mirada de reojo, pero sin decir nada más, le dirigió una sonrisa a Urs. El joven se sintió agradecido y se inclinó. Lo recibiré agradecido. Así, Urs se convirtió en aprendiz de caballero y asesor de la Vanadis. Fue una promoción excepcional. Ese día también, Urs rápidamente terminó su desayuno e iba a ir a la ciudad del castillo. Habían pasado algunos días desde que se convirtió en el asesor de la Vanadis, pero como de costumbre, no había nada que pareciera trabajo. Fue cuando él estaba caminando por el corredor para salir afuera que Elisabetta lo llamó. Ara, Urs. ¿A dónde vas usando un abrigo? Cuando giró para mirar desde donde provenía la voz familiar, la Vanadis pelirroja que llevaba un vestido púrpura estaba de pie. Estaba sola y nadie la seguía. Urs estaba a punto de abrir la boca para intentar engañarla, pero Elisabetta sonrió alegremente y dijo antes que eso. Hablando de eso, parece que vas a la ciudad del castillo casi todos los días. Tenía la intención de ocultarlo, pero parecía que lo habían descubierto. Los ojos de su maestra no se estaban riendo. Creo que si veo varias cosas en la ciudad del castillo, puedo tener la oportunidad de recuperar mi memoria. Cuando Urs hizo una excusa, Elisabetta se quedó en silencio. Ella por sobre todos, no quería que el joven recuperara su memoria. Esto se debía a que si la recuperaba, Urs ya no sería Urs. Pero ella no podía expresar su pensamiento. Urs entendió mal que el silencio de su maestra significaba que estaba enojada. Después de un pequeño pensamiento, sugirió. ¿También vas a la ciudad del castillo, maestra? ¿Para inspección o algo así? No. Elisabetta, quien se arregló, sacudió la cabeza con una breve respuesta. Si fuera a una inspección, entonces iría con 20 guardias. No solo no permito que aquellos a los que he seleccionado de antemano se me acerquen, sino que tampoco dejo que alguien más pueda acercarse a mí. Por supuesto, sé la importancia de la inspección, pero es asfixiante. Un paseo es mucho mejor. Si llevaba 1 o 2 jinetes para pasear, no se podía decir que era tan ruidoso. A pesar de que salir a la ciudad era muy libre en comparación con la inspección. Esto se debía a que a las Vanadis anteriores les gustaba pasear yendo solas a caballo, y eran algunos puntos por los que Elisabetta les agradecía. A su maestra, que hizo una mueca de disgusto, Urs dijo con una expresión como un niño que pensó en una broma. ¿Qué hay de escaparse de incógnito? Elisabetta se quedó mirando con los ojos muy abiertos con sus ojos de diferentes colores. También ese día, Elisabetta estaba ordenando los documentos en su oficina desde la mañana. Por Cierto, fue Noam quien la estaba ayudando hoy. Cuando llegó el mediodía, ella dijo que descansaría un poco y volvió a su habitación. Entendido. Mientras tanto, haré la recepción. Noam despidió a su maestra con una actitud respetuosa. Elisabetta regresó a su habitación, pero aunque se arrastraba en la cama con dosel, no se acostó así. Sus ojos brillaban con expectación, emoción y tensión. Tal como estaba en la cama, se cambió la ropa que había preparado de antemano. Era ropa para una sirvienta compuesta por una falda con mangas largas negras que le llegaba hasta los pies y un delantal blanco. Al envolver su cabeza con un paño de polvo después, se completó el primer disfraz. Mientras ataba firmemente el látigo negro que era su viralte en su muslo, Elisabetta se deslizó fuera de la cama. Caminó hacia la puerta y preguntó cuidadosamente por cualquier presencia afuera. Juzgando que no había nadie, salió al pasillo. En la postura de mirar hacia abajo,
Caminó por el pasillo a paso rápido. Pasó por soldados y sirvientas en el camino, pero no fue llamada. Mientras caminaba hasta cerca de la muralla que rodeaba el Palacio Imperial, Elisabetta se detuvo por un momento. Su respiración era áspera. Su corazón latía rápido. Cuando ella tocó sus mejillas, estaban calientes. Cuando levantó la vista, el cielo azul donde las nubes estaban dispersas se había aclarado. Aunque el viento era frío, hacía buen tiempo. El sol blanco y el cielo azul parecían estar apoyándola. Era la primera vez que se disfrazaba de sirvienta y salía del Palacio Imperial. Las únicas otras personas que lo sabían eran Urs, quien originalmente lo propuso, y Noam, quien había cooperado con él. Cuando Urs recomendó salir de incógnita, Elisabetta no asintió de inmediato. Pero me regañarán. Las palabras que salieron de su boca en ese momento eran bastante infantiles. Urs se rió y respondió. Entonces en ese momento, seré regañado en su lugar, dijo. En lugar de la puerta principal, pasó por la puerta pequeña del Palacio Imperial que usaban las sirvientas. Urs estaba esperando allí. Al verlo, Elisabetta dejó escapar un suspiro de alivio. El joven dijo con una sonrisa. Bien entonces, nos vamos. Fue en un pequeño hotel que fue llevada primero. Es porque esa ropa era necesaria para deslizarse fuera del Palacio Imperial, pero una vez que salgas a la ciudad, esa ropa será bastante llamativa. Al alquilar una habitación en una posada, Elisabetta se cambió a la ropa que Urs había preparado. La tela de cáñamo con doble tejido estaba ligeramente apretada alrededor de su pecho. Encima de eso, se puso un abrigo blanco que cubría su cuello y con puños de pelaje. Como era de esperar, ella también llevaba botas de cuero con pieles. Hace mucho tiempo que no me pongo tal cosa. Antes de convertirse en Vanadis, tales ropas eran naturales. Mientras miraba el espejo que Noam preparó de antemano, cubrió su ojo izquierdo con un parche en el ojo. El parche en el ojo era blanco para coincidir con el abrigo. Ya que sus ojos arcoíris se destacaban sin importar qué, ella decidió colocarse un parche en el ojo después de discutir. Se puso un sombrero blanco de lana y se guardó el cabello rojo. Una decoración que alineaba. Muchas bolas pequeñas en el sombrero, colgaba. Aparentemente, era para no dejar que el parche del ojo se destacara. Esta soy yo. Mirándose a sí misma reflejada en el espejo, Elisabetta murmuró vacilante. Probablemente porque se acostumbró a verse vestida con un precioso vestido púrpura, su apariencia sobria era fresca. Ella salió de la habitación. Urs, quien vio la figura de Elisabetta, sonrió. ¿Cómo está? Veamos. Está ligeramente apretado, pero no es como si no pudiera soportarlo. Ya que era vergonzoso hablar de donde estaba apretado, ella lo esquivó. Con esto, no será vista como una Vanadis. Urs lo dijo y le dio la espalda a Elisabetta. La pelirroja Vanadis se disgustó. No tienes nada más que decir. Ella francamente descargó su insatisfacción. Cuando Urs miró dubitativamente hacia atrás, ladeó la cabeza con desconcierto, ya que no parecía entender. Elisabetta suspiró. Caminó rápidamente, pasó a Tigre y se dio la vuelta. Llévame rápido. Vieron una actuación en la calle que hizo volar humo de muchos colores desde las manos. Escucharon la canción de un juglar y la conmovedora historia de un aldeano y un hada. Comieron papas hervidas y carne ahumada en un puesto. Las amas de casa iban y venían por la calle principal y los niños corrían con un perro. Un hombre que parecía un artesano estaba bebiendo vodka en la carretera. En el jardín de una casa, había un anciano que mantenía un gusli. Los comerciantes alzaron sus voces por la forma en que se alineaban los puestos, y si había amantes que bromeaban, también había jóvenes que hablaban seriamente. Era animado y pacífico. Realmente has ido a varios lugares, Urs llevó a Elisabetta a varios lugares y le mostró varias cosas en la medida en que se sorprendió y lo dijo. Todos los gastos fueron a cargo de Urs. Las mejillas de Elisabetta se aflojaron y su corazón rebotaba. No importaba lo que ella viera. Era fresco. A uno no le molestaba ni siquiera el viento frío si bebía la sopa que se vendía en un tazón de porcelana. Por encima de todo, Urs estaba a su lado. Comió lo mismo y miró lo mismo. Cuando pasaron aproximadamente una coucou y media, ambos decidieron ingresar a una tierra desocupada y descansar un poco. En una plaza circular rodeada de árboles, había cosas que eran tocones cuidadosamente rasurados en lugar de sillas. Voy a comprar algunas bebidas. Cuando vio a Urs quien lo dijo y caminó a paso rápido, Elisabetta se apoyó en un árbol cercano. Exhaló un poco y tocó suavemente el parche que cubría su ojo izquierdo. ¿Me lo quito un poco? Ella entendió que era necesario,
pero este parche en el ojo era un obstáculo después de todo. Quería ver este paisaje con ambos ojos. Todo está bien. Después de todo, Urs está allí. Ella se quitó el parche en el ojo. Fue en ese momento que se aplicó una voz grosera a Elisabetta. Tú. ¿No quieres beber conmigo de ahora en adelante? Los pasos se acercaban y un hombre desconocido se paró frente a la vanadis pelirroja. Estaba en sus 25 años. Llevaba un abrigo ligeramente sucio y colgaba muchas bolsas pequeñas en el cinturón de su cintura. Ya que estaba hablando con el acento de Asbarre, parecía que era un viajero. Elisabetta, cuyo tiempo de diversión fue interrumpido, devolvió las palabras con ira. Estoy de buen humor ahora. Así que vete antes de estropear mi estado de ánimo. El hombre parecía estar tomando sus palabras como un engaño. Extendió la mano hacia Elisabetta con una sonrisa indecente. La pelirroja Vanadis se sacudió violentamente la mano. El dedo del hombre que fue desviado golpeó el sombrero de Elisabetta y cayó al suelo. Su cabello rojo se extendió rápidamente, y su par de ojos de diferentes colores estaban expuestos delante del hombre. El hombre miró a Elisabetta con los ojos como si mirara algo extraño y gimiera. Fue en un instante que su ira alcanzó el arrebato. Elisabetta agarró con fuerza el parche en el ojo con la mano izquierda y agarró la cara del hombre con la mano derecha. Ella sin piedad arrojó al hombre contra el suelo. Maestra. Un grito de sorpresa sobresaltó a Elisabetta, que respiraba profundamente. Urs, quien sostenía tazas de porcelana con ambas manos, se apresuró. Pasando sus ojos sobre Elisabetta y el hombre tendido en el suelo, el joven adivinó las circunstancias. Afortunadamente, parecía que el hombre solo había perdido el conocimiento. Cuando Urs colocó las 2 tazas de porcelana en el tocón cercano, levantó el sombrero, retiró la suciedad y lo puso sobre la cabeza de Elisabetta. Le puso la mano en la espalda y abandonó el lugar. Como la calle brillaba, entraron en un pequeño camino. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sentir algo como esto? Sosteniendo su ojo izquierdo, la chica de los ojos arcoíris derramó lágrimas. Sentimientos oscuros y sombríos la envolvieron. El hecho de que ocurriera en un momento de indefensión. Cuando ella estaba inmersa en la felicidad, profundizó aún más su herida. Llamarlo un buen presagio es una mentira. Si saco algo así, probablemente porque sus sentimientos estaban muy tensos, dijo algo tan absurdo. Urs dijo mientras la detenía. A mí me gustan los ojos de la maestra. El silencio cayó. Después de una pausa, Elisabetta tímidamente preguntó. ¿Te gusta eso? Creo que es usted precisamente por esos ojos de 2 colores. A Elisabetta, que se hundió en el silencio, Urs continuó. Cuando dije que los ojos de maestra eran como los de un gato, usted se echó a reír. Si no fuera por esos ojos, no habría expresado mi impresión, ¿verdad? Por supuesto, también creo que hay ocasiones en que le dieron una sensación desagradable. Pero, allí, Urs cortó su discurso por un momento. Esto fue porque Elisabetta miró al joven con una mirada seria. Había rastros de lágrimas en sus mejillas y los alrededores de sus ojos se pusieron rojos, pero las lágrimas ya no se desbordaban de sus ojos. Urs. ¿Por qué me llamas, maestra? Por casualidad he herido sus sentimientos. Urs ladeó la cabeza, perplejo por la repentina pregunta. Elisabetta respondió sin cambiar su expresión en absoluto. Entonces, deberías haberlo dicho antes. Otras personas no me llaman así, ¿verdad? Vanadis-sama. Incluso Noam llamaba así a Elisabetta. También era así con los soldados de Bigauche que se encontraron en la batalla el otro día. Era más bien Urs quien era el extraño. Sin embargo, cuando Urs llamó maestra a Elisabetta, no había una postura condescendiente de un sirviente dirigido hacia su amo allí. No hay ninguna razón particular. Cuando conocí a la maestra, no sabía nada de las Vanadis. La decepción y el desaliento flotaban en las pupilas de diferentes colores de la chica. Sin darse cuenta, el joven continuó. Además, incluso si he venido a servirle, no sé lo que pasará después de esto. Por lo tanto, decido no pensar en absoluto en mi posición o en esas cosas y solo pienso, serviré a esta persona. Si se trata de esta forma de llamar, solo la llamo maestra, así que... Una vez más, Urs cortó sus palabras. Esto fue porque Elisabetta miró hacia abajo y sacudió sus hombros. Cuando pensó que era una falta de respeto después de todo, el joven consejero de la Vanadis se puso ansioso. Ella no dijo que él lastimara sus sentimientos, pero eso fue antes de conocer la razón. Mientras dudaba en preguntar que estaba mal y la observaba en silencio, Elisabetta dejó escapar un gran suspiro después de un largo silencio. Y luego, se limpió la cara con la manga de su abrigo.
Cuando levantó la cara de esa manera, una sonrisa había vuelto a la cara de Elisabetta. Las huellas de las lágrimas habían desaparecido, pero probablemente porque las frotó con la manga del abrigo, sus mejillas se habían teñido de rojo. Es hora de volver, Urs. Entendido. Mientras estaba aliviado por el hecho de que el estado de ánimo de Elisabetta estaba bien, Urs respondió con una sonrisa. Todavía había tiempo hasta la puesta del sol, pero si ella estaba satisfecha, entonces deberían regresar. Saliendo a la calle, las dos personas comenzaron a caminar. Sin embargo, antes de llegar a los 10 pasos, Elisabetta dirigió su mirada hacia un cierto puesto, y ella comenzó a caminar hacia allí, pareciendo tener interés. Urs no pudo evitar seguirla. Era una tienda que trataba adornos. Aunque no se utilizaban adornos ni plata ni oro, se habían afilado las astillas de madera y decorado con piedras bien pulidas y una pequeña cantidad de cobre. Por lo tanto, el precio no era tan alto. En una manta en lugar de una sábana, horquillas y collares, y anillos y pulseras se alineaban. El hombre de la tienda le sonrió a Elisabetta. ¿No es una hermosa joven? ¿No deberías comprarle algo aquí como hombre? Cuando Urs le devolvió una sonrisa al hombre, asintió con la cabeza a Elisabetta. Por favor, elige lo que le guste. Entonces, eso. Era un collar que alineaba nueces y pequeñas piedras a las que señalaba la confundida Elisabetta. Las nueces y las piedras estaban bien pulidas, las nueces fueron pintadas en azul y las piedras en amarillo. Gracias como siempre. Deberías colocárselo a la joven. Mientras recibía una moneda de plata, el hombre le entregó el collar a Urs. El joven pensó que parecía ser un malentendido, pero Elisabetta no lo negó en particular y miró a Urs en silencio. Lo colocaré. Como él dijo tímidamente, Elisabetta enderezó silenciosamente su espalda y sacó su pecho. Urs tomó la mano que sostenía el collar en su cuello. Su blanca garganta se veía encantadora. Puso un pequeño broche con un clic detrás de su cuello. Realmente le sienta bien. Urs dijo con una sonrisa. No fue un halago. Tan pronto como estaba decorado alrededor de su cuello, parecía brillar en la medida en que no podía compararse a cuando estaba alineado sobre la manta. Pero Elisabetta miró hacia otro lado en un suspiro. Aunque no dijiste nada cuando llevaba estas ropas. A estas alturas, a Urs se le hizo darse cuenta de su error. El hombre de la tienda que escuchaba la conversación se echó a reír sin reservas. Cuando el día estaba a punto de comenzar, Elisabetta estaba en su habitación en el Palacio Imperial. Hizo que Noam abriera la puerta trasera del Palacio Imperial y regresó a salvo de allí. Gracias a que Urs atrajo la atención de los soldados, nadie la encontró. Al decirles a las sirvientas que descansaría temprano hoy, se deslizó en su cama que tenía un dosel. Estoy cansada. Fue una agradable fatiga acompañada de alegría. Elisabetta trajo el collar de nueces y piedras ante sus ojos. Ella agarró suavemente el collar con ambas manos y lo abrazó. En poco tiempo, la Vanadis comenzó a filtrar la respiración de un durmiente feliz. El día ya se había hundido y las estrellas centelleaban en el cielo. En la esquina de un bar, 5 hombres estaban alrededor de una mesa vieja y ponían caras sombrías. Otras mesas estaban Animadas, pero el ambiente era diferente solo aquí. Se pusieron 4 botellas de vino sobre la mesa, pero 3 de ellas ya se habían vaciado. Además, había un plato grande donde se ponía pescado seco, queso y carne de cerdo en rodajas finas. Hablando de eso, ¿escuchaste? Parece que esta vez es un consejero. Ese chico. Uno agarró con fuerza una copa de vino y escupió una voz de aspecto venenoso. Algunas personas se burlaron. Entonces se convirtió en asesor solo por haber resuelto una sola mediación. Parece que vendió una gran cantidad de halagos. Este es definitivamente un hombre de nacimiento desconocido. Si hubiera resuelto la mediación, sería un oficial comandante de 1000 jinetes. A pesar de que él es solo un mozo de cuadra. Me pregunto qué estarán haciendo los viejos caballeros y funcionarios civiles. Mientras tragaban violentamente el vino, maldijeron a Urs mientras mordían pescado y quesos secos. Eran caballeros trabajando en el Palacio Imperial. Había personas de unos 20 años que tomaron su posición actual después de superar muchas pruebas sin perder el entrenamiento con la espada y la lanza. Más aún, su confianza en sí mismos era fuerte, y abrigaban celos y antipatía hacia Urs, quien no tenía nada de eso, y a la Vanadis que lo quería. Por cierto, Noam sabía que había gente como ellos, pero mientras no declararan su queja desde el frente, los dejaría en paz sin culparlos. No importaba cuántos hechos de armas acumule Urs, siempre habrá tales personas. Esto era porque lo sabía. Él es bueno en tiro con arco, y que su habilidad con una espada o lanza puede decirse que está por debajo de la de un niño. En serio, mira a ese bobo como un hombre de país.
Su nacimiento seguramente tampoco será algo grande de todos modos. En parte porque se emborracharon, no sabían cómo limitar sus quejas. Además, cuando el alcance de sus pensamientos llenos de alcohol se alinearon con la calumnia, de repente fueron llamados desde un lado. Si no les gusta tanto ese hombre, ¿por qué no deshacerse de él de una vez por todas? Dirigieron miradas sospechosas hacia esa dirección. Allí estaba parada una anciana con una pequeña estatura, que se envolvió el cuerpo con una cómoda túnica negra y se puso una capucha del mismo color sobre los ojos. Era tan baja que la confundían con una niña y arrastraba el dobladillo de su túnica en el suelo. Su rostro no era visible y solo su nariz larga y enganchada sobresalía de su capucha. Ella sostenía una escoba de pobre estructura en su mano. ¿Qué? Es solo una mujer vieja. Uno de los caballeros miró a la anciana con ojos desagradables. La anciana llevaba una atmósfera extraña en la medida en que uno podía entender incluso borracho. La anciana filtró una risa ahogada. Si lo odian tanto, deberían matar a esa persona, Urs. Para la anciana que estaba instigando ligeramente el asesinato, los caballeros se miraron entre sí. Estaban abrigando hostilidad hacia Urs y pensaban que habían pasado por una desgracia, pero no habían llegado hasta el estado de ánimo en que querían matarlo. Pero en palabras de la anciana, había algo que extrañamente hacía que uno quisiera escucharla. Sin tratar de dejar sus asientos, miraron fijamente a la anciana y continuaron escuchando sus palabras. Y cuando repentinamente recobraron el sentido, la figura de la anciana había desaparecido en alguna parte. La noche de un día en que habían pasado muchos días desde que salieron de incógnito, Urs fue nombrado vigilante de la habitación de Elisabetta. Sin embargo, se limitó a una noche. Fue por el acuerdo de Noam y el antiguo funcionario civil Lazare. ¿Por qué yo? Para Noam, quien ordenó el puesto de observación, fue lo que Urs preguntó al principio. Para el puesto de observación de la habitación de Elisabetta, se elegía a alguien que era estable en identidad y capacidad. El joven sabía al menos eso. El caballero pesimista hizo una mueca inusualmente seria y respondió. No puedo decirlo en voz alta, pero Vanadisama no parece dormir mucho estos días. Según las sirvientas del palacio, aparentemente ha tenido sueños y pesadillas. Urs asintió mientras él consintió. Urs también notó que la tez de Elisabetta no era buena recientemente. Pero una vez había preguntado y si se había visto su condición, pero su consulta fue esquivada. Preparé la medicina, pero ella no la tomó. Antes de que ella altere mucho su condición física, nos gustaría tomar medidas. Si actúas como vigilante, ella puede dormir profundamente a gusto. Lazare Dono también cooperó cuando lo dije. Entendido. Pero yo, quien no puedo usar la espada, seré apto para un guardia. A Urs, que ladeó la cabeza con perplejidad, Noam respondió con una cara que parecía querer decir que no había problema. Si es un arco corto, puedes manejarlo en un pequeño pasillo, ¿verdad? Si alguien sospechoso se acerca, puedes llamarlo para que responda. Pero si todavía no lo hace, no me importa si le disparas. Fue una conversación tan violenta que Urs se sorprendió, pero si se trataba de un puesto de vigilancia, eso podría ser mejor. De todos modos, por tales circunstancias, Urs se quedó en el pasillo a la medianoche con una pequeña reverencia. Como el pasillo estaba frío, no había usado armadura, sino un sombrero con pelaje y un abrigo. Este abrigo era triple, por lo tanto, era un poco pesado, pero más firme que la pobre armadura de cuero. Una antorcha encendida con fuego fue colocada en la pared inmediatamente cercana. No dejar que este fuego se extinguiera era también el deber del guardia. Cuando surgiera algo y cuando Elisabetta lo llamara, se le dijo que se pusiera en contacto con la sirvienta del palacio que se alojaba en una habitación separada, pero el tiempo solo pasó sin una oportunidad semejante. El frío se agudizó y el silencio aumentó. Exactamente cuánto tiempo había pasado. De repente, Urs frunció el ceño. Parecía que escuchaba una voz desde algún lugar. ¿Qué es? Bajó la cintura por reflejo y esforzó los ojos. Él inmediatamente entendió. Esa voz se escuchaba detrás de él, el dormitorio de Elisabetta. Lo extraño era que no parecían ser palabras claras. Por ejemplo, si se hubiera despertado a medianoche y llamara a la sirvienta del palacio, se debería escuchar una voz más clara. Pero su voz parecía gemir, y además, era intermitente. Las palabras de Noam que Elisabetta estaba teniendo pesadillas cruzaron por su mente. Estaba perplejo por si debía llamar a la sirvienta del palacio o él mismo debería echar un vistazo a la situación. Sin embargo, Urs inmediatamente cambió su pensamiento, encendió una antorcha de repuesto y la agarró con la mano izquierda. Abrió la puerta con la mano derecha y se metió adentro. Había una cama con un dosel en el centro de la habitación. Se había colocado un candelabro a un lado y se encendió un pequeño fuego en las velas. Maestra. La respuesta no fue ni una reprimenda ni una voz enojada, sino un gemido inarticulado. Urs corrió rápidamente hacia la cama con dosel. Perdone mi rudeza. Urs, quien levantó el sudario del dosel, lo miró con los ojos abiertos sorprendido. Elisabetta sostenía su pecho y tenía una expresión de angustia.
Desde su boca, suspiros dolorosos se filtraban con gemidos. El sudor se empañaba en su hermoso rostro y cuerpo, y varios cabellos rojos estaban pegados en su frente. Sus ropas nocturnas se habían abierto y expusieron su blanca piel. Cuando Urs colgó la antorcha en el candelabro, agarró los hombros de Elisabetta y la sacudió. Maestra. Él la llamó desesperadamente. Las manos de Elisabetta lucharon en el aire y ella agarró el borde de la cama. Cuando el borde se rompió, Urs no lo supo de inmediato. La mano derecha de Elisabetta tocó la cara de Urs. Al mismo tiempo, ella abrió ligeramente los ojos. Después de un tiempo, la Vanadis pelirroja dejó escapar un suspiro que contenía desconcierto. Sus ojos dorados y azules miraron vacilantes al joven. Urs. Se recompuso. Urs tomó un suspiro de alivio. Entonces, cuando se dio cuenta de que estaba sosteniendo los hombros de Elisabetta, lo soltó apresuradamente. Estaba a punto de abrir la boca para explicarle a ella, quien estaba estupefacta, lo que había sucedido, y sin querer miró fijamente a su figura. El fuego del candelabro iluminaba tenuemente la cama con dosel. Sus ropas nocturnas que usaban seda negra y cordones tratados se habían enrollado hasta su abundante pecho aferrándose a su cuerpo que se humedeció con el sudor. Su respiración aún era áspera y su expresión un tanto lánguida le dejaba sentir fascinación. Los restos de sudor se empañaron en su piel blanca y se veía extremadamente lasciva. Sus músculos bien formados, que dibujaban curvas exquisitas desde su fina cintura y continuaban hacia abajo, eran deslumbrantes para los ojos. Cuando Elisabetta pellizcó y levantó el borde de su ropa de dormir, el cuerpo de Urs finalmente se movió. Apresuradamente, giró la cara que se puso de un rojo brillante y volvió a colocar el sudario del dosel. Se siente bien. A pesar que de alguna manera exprimió su voz, estaba internamente en un estado mental en el que quería correr ahora mismo. Parecía que ella estaba teniendo una pesadilla. Debió haberlo dejado a la sirvienta del palacio desde el principio. No hubo respuesta. Como no podía irse sin escuchar nada, Urs se quedó cerca del dosel y esperó en silencio. Después de un tiempo, Elisabetta llamó a Urs. Urs. ¿Dije algo? No. Parecía tener una pesadilla, pero no dijo palabras significativas. De verdad. Urs se sorprendió, y sin querer se quedó mirando el dosel. Él no pensó que ella insistiría en eso. De verdad. Una voz tenue que dijo, con que es así, se oyó. Mientras estaba perplejo, Urs preguntó. Le digo a la sirvienta del palacio que prepare agua o vino. No lo quiero. Más importante aún, hay una toalla allí, ¿verdad? Por favor, limpia mi espalda. Al ser ordenado en un tono natural, Urs pronunció una voz idiota que decía, Parpadeó varias veces y confirmó tímidamente para comprender con precisión el contenido. Se refiere a llamar a la sirvienta del palacio para hacer eso, ¿verdad? Estoy bien contigo. Tengo frío. Hazlo rápido. Urs no tenía palabras, pero podía imaginar fácilmente cómo incurriría en la ira de su maestra si se iba de aquí. Recogió a regañadientes la toalla sobre la mesa. De repente surgió una pregunta. ¿Por qué algo como esto fue puesto aquí? Si no hubiera un plan para usarla, no se habría puesto expresamente allí. Disculpe, dijo Urs y él en silencio subió el dosel. Elisabetta ya le había dado la espalda. Aparentemente se había quitado la ropa de dormir, y su espalda blanca estaba desnuda. También había extendido su cabello rojo que llegaba hasta su cintura desde sus hombros hacia el frente. Urs tragó involuntariamente su saliva en tensión y leve excitación, y se sintió confundido internamente en cuanto a si Elisabetta no escuchó ese sonido. Y entonces, se sintió aliviado por el hecho de que ella le había dado la espalda. Al menos, ella probablemente no se había dado cuenta de la reacción de su cuerpo. Si se hubiera notado, no se habría salido con la suya. Mientras cuidaba de no poner demasiada fuerza, Urs limpió los hombros. Cuando la toalla la tocó, Elisabetta sacudió su cuerpo con sorpresa, pero inmediatamente relajó sus hombros. Urs. De repente, Elisabetta lo llamó. No debes decirle a nadie que tuve una pesadilla. Algunas personas ya lo saben. Urs vaciló y no pudo contestar de inmediato. Sin descansar las manos, abrió la boca después de pensarlo un poco. Si lo desea, no podría decirme la razón. La toalla ahora estaba limpiando la curva desde su cintura hasta sus nalgas. Para no tocar un lugar extraño, no podía seguir mirando hacia otro lado. Urs quería concentrarse en la conversación. Hará una preocupación innecesaria, ¿no? En primer lugar, decir que una persona como una Vanadis tiene una pesadilla es un poco. Una pesadilla es algo que cualquiera tiene. Uno también puede tener una pesadilla cuando está cansado, ¿no es así? Urs dijo en un tono calmante. Pensó interiormente, quizás, ¿suda tanto cuando tiene una pesadilla? Si ella ponía una toalla sobre la mesa por momentos como ese, entonces se lo podría entender. Además, incluso esta actitud suya, aunque parecía tranquila, era de alguna forma extraña. Terminó de limpiar su cuerpo. Cuando dijo eso, la Vanadis pelirroja volteó solo su perfil hacia él.
¿Qué hay de limpiar también el frente? Su voz contenía abundantemente encanto y timidez, pero Urs no tenía espacio para notarlo. Estaban las mejillas de Elizabeth rojas debido a la tenue luz. Mientras ella se echó a reír, giró su rostro lejos de Urs. Es una broma. Muchas gracias por tus esfuerzos, Urs. Yo misma haré el resto, así que está bien. Al sentirse aliviado por las palabras, Urs puso la toalla junto a Elizabeth. Luego volvió a poner el dosel. El corazón del joven aún latía intensamente. Bien, entonces, me voy a ir. Puede que parezca ser persistente, pero ni una palabra sobre esto a nadie. Promesa. ¿Qué cosa?, pensó Urs. ¿Qué le importaría a esta persona? Maestra. Si tiene algún tipo de problema, entonces. No hay tal cosa. Fue una respuesta inmediata. Pero la impaciencia se podía sentir en su tono. Urs decidió retirarse por el momento. Probablemente no querría hablar de ello con nadie. Cuando se inclinó hacia el dosel y salía del dormitorio, escuchó la voz de Elizabeth. Gracias, Urs. Ve de inmediato. No era una forma de hablar con tanta habilidad tal como antes, era la voz de una chica de su edad. Me apresuraré en cualquier momento. Urs salió de la habitación. Él silenciosamente cerró la puerta. Dentro de la oscuridad, había dos sombras. Una era el de un anciano pequeño que envolvía su cuerpo con una túnica negra. Había una bola de cristal como la cabeza de un niño en su mano, y estaba emitiendo luz. El viejo miraba silenciosamente esa bola de cristal. Mientras miraba abiertamente la espalda del anciano, un joven estaba sentado en el suelo y mordiendo una moneda de oro. Con una constitución mediana, llevaba un pelaje grueso con pelaje delgado en el cuello y las mangas. Envolvió un paño verde alrededor de su cabeza, y estaba colgando alrededor de sus hombros. Era el sótano de un santuario construido en los viejos tiempos. La iluminación era solo la luz de la bola de cristal que el anciano sostenía y el aire estaba estancado. El polvo se había acumulado en el suelo cubierto de piedras. El anciano era Drekavac. Y el joven se llamaba Bodyanoi. Cualquiera de los nombres era conocido como el nombre de un monstruo o demonio en leyendas antiguas. De hecho, no eran humanos. De repente, Drekavac se agitó. Bodyanoi movió solo sus ojos también. En la oscuridad donde no debería haber nada, un pequeño fuego apareció de repente. El fuego estalló sin ruido cuando se hinchó rápidamente y apareció una anciana de tamaño pequeño mientras esparcía chispas. Vestida con una túnica negra que cubría todo su cuerpo, arrastraba una escoba de estructura pobre. Desde la capucha que llevaba puesta sobre sus ojos, solo el cabello blanco descuidado y una nariz en forma de gancho apenas se asomaban. Mucho tiempo sin verte, Yagaba Hassan. ¿Qué ocurre? Llegando a un lugar así. Cuando Bodyanoi tragó la moneda de oro que estaba muriendo, la llamó alegremente. La anciana llamada Yaga resopló en disgusto. Tengo una pequeña petición para pedirle a Drekavac. Hablando de eso, parece que Torvalan ha muerto. Sí. Fue asesinado por la maestra de la llama luminosa. Sin embargo, la maestra de la llama luminosa parece haber muerto después también. Bodyanoi respondió en un tono que no contenía rastros de pesar en absoluto. Torvalan era su compañero, se había disfrazado de humano y se había arrastrado al reino de Asbarre. Sin embargo, había sido destruido por la Vanadisasa en la batalla naval de Olcina. Perdimos a alguien valioso. Era un hombre perezoso al que le gustaba jugar, pero sabía mucho más que tú. Baba Yaga. ¿Qué quieres de mí? Drekavac preguntó sin quitar los ojos de la bola de cristal. Baba Yaga hizo un pequeño asentimiento. Drekavac. ¿Podrías prestarme uno de tus dragones? Hay una Vanadis que quiero ver, ¿sabes? Sí. Hablas de la Vanadis a la que le diste poder hace mucho tiempo. Tal como recordó, Bodyanoi preguntó desde el costado. Sí, ella. Han pasado 2 años desde que nos conocimos. Pensé que incluso un regalo sería necesario. La vieja demonio reveló una sonrisa distorsionada en el interior de su capucha. Después, haré que me ayudes a buscar el arco, si está bien. Lo he perdido por completo desde que Torvalan lo hizo caer al mar. Ante las palabras de Drekavac, Baba Yaga frunció el ceño. Si lo buscas y no puedes encontrarlo, entonces creo que ya murió. Bueno, sin embargo, si puedo devolver la deuda de inmediato no me importa. Tan pronto como ella terminó de decir eso, la figura de Baba Yaga desapareció en la oscuridad. Después, solo Drekavac y Bodyanoi permanecieron igual que antes de que ella apareciera. Drekavac siguió mirando la bola de cristal. Bodyanoi estaba mordiendo una moneda de oro.